Bueno, chicos, en la clase teórica de hoy vamos a ver producción de levaduras. Ay, ¿por qué no pasa? Que corresponde al tema 4 de la asignatura. Vamos a ver, vamos a hacer hincapié en las materias primas y su preparación, los microorganismos que se van a utilizar, vamos a ver las curvas de crecimiento y de las distintas etapas durante la producción a nivel industrial de levaduras. Particularmente vamos a ver la producción de Saccharomyces cerevisiae, que ustedes ya la conocen a la levadura, que es con la que hemos trabajado durante esta semana en la fermentación alcohólica, y es la levadura que usamos todos para la alimentación a nivel de nuestras casas para los productos panificados. Entonces vamos a dividir la clase centrándonos en el microorganismo, la producción industrial y sus aplicaciones. Y vamos a tocar diferentes puntos cuando veamos las cinéticas de crecimiento y demás, con algunos conceptos que la doctora María Esther les planteó en proceso fermentativo. Las levaduras ustedes ya las conocen, son hongos unicelulares, las encuentran distribuidas, ampliamente distribuidos en las plantas y en los suelos, son esféricas, tienen una pared celular que tiene diferentes estratos, y esos estratos tienen diferente composición de acuerdo si estamos hablando del del estrato externo, medio o interno, ¿sí? Por ejemplo, el estrato medio es muy rico en glucanos. Tiene una reproducción asexual por gemación, y algunas levaduras también tienen reproducción asexual por fisión binaria. Las temperaturas de crecimiento están en el orden de los 28 a 30 grados centígrados. Ustedes han visto esta semana en fermentación alcohólica parte del metabolismo que presentan las levaduras. Nosotros acá, esto es obviamente un hiper resumen, es un esquema donde los azúcares son transportados por difusión facilitada al interior de la célula. Automáticamente que la glucosa es transportada, es fosforilada por la exoquinasa y da comienzo las 10 reacciones consecutivas que forman parte del metabolismo al que conocemos como glicólisis. Este metabolismo es independiente del oxígeno, y por cada mol de glucosa transformado se forman 2 moles de piruvato. Ese piruvato va a tener diferentes destinos, ya sea si hablamos de las diferentes condiciones en las que se encuentra el microorganismo, en condiciones aeróbicas o en condiciones anaeróbicas. En condiciones anaeróbicas es lo que vimos en el trabajo práctico de esta semana, donde el piruvato va a ser fermentado, va a ser transformado, va a ser reducido en etanol, y el objetivo de esa fermentación va a ser que esté nada oxidado, vuelva a la glicólisis y que no se detenga, porque el rendimiento de ATP era muy poquito, era solamente 2 ATP por mol de glucosa transformada. Existe el otro metabolismo respiratorio, que es cuando el piruvato va a sufrir una descarboxilación oxidativa a acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a ingresar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs, y luego va a haber un acople con la cadena respiratoria, donde va a haber la real síntesis de ATP, que ustedes saben que es entre 36 y 38 ATP por mol de glucosa transformada. Este metabolismo que yo les estoy dando en forma muy general, como ustedes han visto seguramente en química biológica o como lo van a ver en fisiología microbiana, Saccharomyces cerevisiae tiene una particularidad que la vamos a ver más adelante. Pero de cualquier manera es importante tener en cuenta las concentraciones de azúcares para que se dé uno y otro, ¿sí? Entonces, en este proceso fermentativo donde nuestro producto de interés va a ser el microorganismo propiamente dicho, la biomasa,
nosotros debemos trabajar para que eso suceda en condiciones de concentración de azúcares bajos y siempre con aireación y agitación, ¿sí? Por supuesto que a nivel industrial puede haber diferente producción de diferentes tipos de levaduras. Pueden ser torulopsis, pueden ser Saccharomyces. Nosotros nos vamos a centrar, como dijimos al inicio, en Saccharomyces cerevisiae. Y Saccharomyces cerevisiae tiene características que la hacen como muy importante y tiene que ver con los microorganismos a nivel industrial, que les contaba un poco la profesora Marister la semana pasada. A ver que admite un compañero, ahí está. Saccharomyces cerevisiae tiene una tolerancia a altas concentraciones de etanol, trabaja a pH bajos, es inocua, además tiene una estabilidad genética, es una cepa que va a tener una alta productividad, ya sea que estemos trabajando en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. En el caso nuestro de esta semana dijimos la producción de etanol, tiene una velocidad de generación rápida de 1 a 2 horas y además es muy fácil su separación del producto a través de floculación. Con respecto a la producción industrial de Saccharomyces, vamos a ver en particular la preparación de las materias primas, la propagación de ese microorganismo, que va a ser una propagación tanto a nivel de laboratorio y en planta, y luego que se culmina el proceso de propagación, vamos a ver de qué manera se recupera el producto y cómo se comercializa. Con respecto a las materias primas, acá en la provincia hay una industria de producción de levaduras, de panificación, que es Calsa, y cuando ustedes veían introducción, que veían los tipos de sustratos y los medios de cultivo para formular los diferentes procesos fermentativos, era importante que esas materias primas sean de fácil acceso y que sean económicas porque van a impactar en el proceso en general, sobre todo en la economía del proceso. Se pueden utilizar melazas, tanto de caña y de remolacha. Obviamente en nuestra provincia la que es importante es la melaza de caña. Como ustedes saben, y eso han visto en el práctico de esta semana, las melazas tienen una alta concentración de azúcares, entre un 45 y un 50%, o sea que hay que ajustar esa concentración de azúcares fermentables para que el microorganismo pueda crecer, pero además es necesario suplementarlas con sales de nitrógeno y de fósforo. Estas melazas a nivel industrial son previamente clarificadas y esterilizadas. ¿Por qué son clarificadas? Porque al tener ese color tan oscuro, esos pigmentos, son dos los motivos. Al tener esos pigmentos tan oscuros, cuando se termina el proceso fermentativo, cuando se produzca el microorganismo, la biomasa, va a adquirir la pared celular de esas levaduras, va a adquirir el color oscuro de los pigmentos de la melaza. Ese color oscuro va a provocar que sean levaduras así bien teñidas que van a transferir ese color a los productos de panificación. Entonces se evita ese efecto no deseado en la industria alimentaria. Y el segundo punto, que también es muy importante, es que las melazas tienen coloides que, ahí admito a alguien, las melazas tienen coloides que durante la recuperación pueden tapar los filtros, entonces es importante que en el inicio del proceso, cuando se prepara la materia prima, no esté presente. Esta es simplemente una tabla como para que ustedes vean. En el hemisferio norte utilizan mucho la remolacha, la melaza de la industria de la remolacha. Tienen diferentes composiciones y según esas composiciones es que se suplementan de una manera y otra. En el caso de caña, como dijimos, era importante el suplemento con nitrógeno y con fósforo. ¿De qué manera se produce la clarificación y esterilización?
En tanques de acero inoxidable se coloca la melaza en una concentración del 30% y se le inyecta vapor. Ese vapor vivo va a provocar la esterilización. Durante 30 minutos se alcanza una temperatura de 100 grados. Obviamente esta melaza, al estar ajustado la concentración de azúcares, previamente también fue ajustado su pH en 4,5, 5, con ácido sulfúrico, y se agregan además, para favorecer la clarificación, superfosfato o albúmina, que van a permitir la floculación de estos coloides. Entonces, una vez que se ha producido la esterilización, pasa por un intercambiador de calor y finalmente llega a una centrífuga donde se separan el barro floculado y la metalaza clarificada y estéril. Va a un depósito que luego se va a utilizar durante el proceso productivo. ¿Cómo se empieza a trabajar a nivel del laboratorio con estas levaduras? Estas levaduras, Saccharomyces, se las tienen mantenidas en tubos en bisel o en pico de flauto, generalmente en un medio extracto de malta agar. Se toma una anzada de ese microorganismo y se coloca en un caldo de extracto de malta que está ajustado a 12 grados Brix, que tiene 10 mililitros. A partir de acá se van haciendo 1 en 10 las diferentes propagaciones. Y entre estos propagadores a nivel de laboratorio va a haber una incubación de 24 grados a 30 grados centígrados. Cuando se cumplen este tiempo, este tubo completo de 10 mililitros del caldo extracto de malta se transfiere a un matraz de 100 mililitros y así sucesiva hasta llegar a balones de 6 litros. Lo que va a cambiar es que en el último paso, cuando ya tengamos el balón de 6 litros, el medio en el cual se va a inocular va a ser una melaza al 20% y un 1% de los nutrientes. En esta etapa de propagación a nivel de laboratorio, no va a haber aireación y no va a haber agitación. Entonces, el microorganismo va a presentar un metabolismo anaeróbico, va a hacer una fermentación alcohólica y no hay una gran multiplicación celular. Se alcanza el número de células, no supera el número de Brown, que son 200 células por 10 a la 6 mililitros, pero durante esta etapa, ese alcohol, esa pequeña cantidad de alcohol producido, va a hacer una selección sobre aquellas levaduras que pueden estar con alguna de sus paredes o membranas dañadas. Entonces aquellas que no resistan no van a continuar el proceso, ¿sí? Entonces es una etapa de selección. Vamos a pasar luego a una propagación que ya la realizamos a nivel de la planta, a nivel industrial, y hablamos de propagadores. Vamos a hablar del primer y del segundo propagador, que van a tener entre 200 y 2000 litros uno y otro, siempre van en forma consecutiva. Estos propagadores van a ser reactores de acero inoxidable, que van a tener un agitador, las paletas de agitación, van a tener los baffles, los rompecorrientes, van a tener la entrada de aire estéril y obviamente van a tener todos los electrodos que les van a permitir controlar el pH, la temperatura, una camisa de refrigeración, sí, donde circula el agua de refrigeración que les va a permitir mantener la temperatura entre 25 y 30 grados centígrados. La relación siempre va a ser 1 en 10 entre los propagadores consecutivos. En este caso ya
el medio de cultivo es melaza al 10% de ART, se le agrega sales de amonio como para suplementarlo con nitrógeno, y el pH se va a ajustar con ácido fosfórico y va a cumplir la doble función de acidificar el medio, ajustarlo a 4,5, pero también va a ser fuente de fósforo. Durante esta propagación se va a insuflar aire entre 1 y 2 litros de aire por litro de medio. Y la esterilización es in situ. En este punto, el medio de melaza es fermentado calentándolo durante 30 minutos y enfriando a través de estas camisas. Entonces, acá es una fotito de una planta. Tenemos la primera etapa, que era la propagación en el laboratorio y en planta, donde es importantísimo que se recuerden que es sin aireación y sin agitación. Empieza siendo extracto de malta agar, se transforma en un caldo malta, y finalmente es melaza al 10%. Hasta este balón es la propagación en el laboratorio. Estos dos reactores son los propagadores, el primer propagador y el segundo propagador, que son a nivel de planta, el de 200 litros y el de 2000 litros. Y luego, estos propagadores van a ser vertidos en lo que le vamos a llamar el propagador final. Este propagador final o cultivador final es donde efectivamente se va a producir la gran cantidad de biomasa, ¿sí? Por supuesto que acá tienen la materia prima, la melaza que ha sido clarificada, que va a entrar a este cultivador final. Posteriormente seguramente va a ser separado por distintos procesos que vamos a ver más adelante. Nos centremos ahora en el propagador final o cultivador final. Todo el volumen del segundo propagador es volcado dentro del fermentador o propagador final. ¿Chicos están? Acabo de volver yo. Sí. Acabo de volver, yo me había ido, pero por mí. Es que creo que también me fui yo, porque en un momento dado me dije no tengo idea, yo me fui. Seguro no sé si se escuchaba. ¿Se escuchó? No, por el momento se escuchó todo. Sí, Sí. se escuchó todo. Sí. Bueno. Sí. Es que por ahí me entran para admitir, entonces ahí puede ser, me salía que era inestable en internet. Bueno, entonces nos centramos ahora en el cultivador o propagador final. Acuérdense que venimos del segundo propagador que tenía 2000 litros. Esos 2000 litros del medio de melaza se vuelca dentro. Esperen un segundito que apago. Ahí tengo un audio. Ahí está. Esos 2000 litros se vuelcan dentro del propagador final. Ese propagador final luego es llenado hasta las 3/4 partes de su volumen con agua, de tal manera que la concentración de azúcares va a disminuir, ¿sí? Acuérdense que veníamos con 10% de ART. El tema acá es que Saccharomyces cerevisiae, este cultivador y propagador final, también tiene aireación y tiene agitación. Pero Saccharomyces tiene la particularidad que cuando la concentración de azúcares es elevada y hay aireación y agitación, todavía se da el metabolismo fermentativo. Es decir, que el piruvato va a reducirse hasta etanol. Y no va a haber un despegue en la producción de biomasa. Entonces, eso se debe a una represión catabólica que existen de las enzimas del ciclo de Krebs por la elevada concentración de azúcares, que es lo que se conoce como efecto Captri. Ahora bien, ¿de qué manera
se subsane ese problema y obligamos a que solamente se dé el metabolismo respiratorio para que se despegue la producción y la multiplicación celular. La manera que se encontró que se puede lograr eso es transformar la concentración de azúcares, mantenerlas en un rango entre 0,1 y 0,5%, o sea, en una concentración limitada. Eso lo podemos lograr si echamos mano a un proceso fermentativo de tipo lote alimentado. Hasta el segundo propagador era una fermentación, era un tipo de cultivo en lote. En el propagador final es lote alimentado, ¿sí? Esto es lo que ya les expliqué. Ah, bien. Entonces, si la concentración de azúcares es mayor a 0,5%, automáticamente se van a inhibir las enzimas del ciclo de Krebs y el piruvato se va a transformar en etanol. Entonces, lo que tenemos que lograr es que la concentración sea menor a 0,5%, pero tampoco que sea entre 0,1 y 0,5. Si es menor que 0,1, la célula va a estar en condiciones de un estrés y vamos a producir la lisis y muerte celular. Entonces es bien crítico el control de esa concentración de azúcares. En este caso, vamos a ver la cinética de crecimiento de un cultivo en lote y de un cultivo en lote alimentado. En realidad, la de cinética de crecimiento en cultivo en lote la han visto la semana pasada con la profesora Marister, ¿sí? No, yo ahora voy a hacer hincapié en la de cultivo en lote alimentado, pero básicamente en un cultivo en lote, en el reactor, es un sistema cerrado, discontinuo, donde se coloca el medio, se inocula con el microorganismo y se producen todas las transformaciones y el microorganismo va a pasar por todas sus fases de crecimiento. En el caso del cultivo en lote alimentado, va a ingresar medio fresco constantemente al fermentador, o sea que el volumen no se va a mantener constante, pero no se va a retirar el medio transformado durante el proceso. Esta etapa del cultivador final tiene entre 15 y 20 horas. Ahora déjenme que les comparta, porque tengo que escribir como en un pizarrón, la cinética de crecimiento del cultivo, la regulación, digamos, del cultivo en lote alimentado. Ay. A ver si se comparte. Ahí se comparte. Vamos a borrar todo. A ver. Este cultivo en lote alimentado, como yo les decía, tiene el medio, que tenemos que mantener esa concentración de sustrato limitante. Acuérdense que al fermentador lo llenamos primero con, con lo que provenía del segundo propagador y después las 3/4 partes era de agua. Entonces ahí diluíamos un poco ese medio de melaza. Siempre estaba ingresando medio fresco con un flujo o caudal de alimentación que obviamente tiene una determinada concentración de sustrato. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un balance de materia entre el sustrato acumulado y el sustrato de alimentación y el sustrato consumido. ¿Por qué? A ver. Yo creía que lo había borrado cuando practicaba. A ver. El sustrato acumulado en el fermentador va a ser igual al sustrato de alimentación menos el sustrato consumido por el microorganismo. El sustrato que se acumula dentro del fermentador va a variar
y va a variar junto con el volumen del fermentador. Al variar el volumen del fermentador, obviamente varía la concentración de sustrato, y eso se da en una variación de tiempo, ¿sí? El sustrato de alimentación va a venir dado por el flujo de alimentación o caudal de alimentación, que siempre es litro de medio por unidad de tiempo, y por la concentración de este sustrato inicial, que es el medio fresco, que eran los 10% de ART. El sustrato consumido, vamos a recordar el rendimiento que habían visto la semana pasada entre la biomasa formada y el sustrato consumido. Entonces, esta biomasa formada va a depender directamente del sustrato que pudieron consumir esos microorganismos. Entonces, si yo despejo delta de S, voy a tener que es igual al delta de X a la biomasa sobre el rendimiento. Y siempre el rendimiento biomasa-sustrato, ¿sí? Entonces, yo voy a reemplazar en sustrato consumido X sobre el rendimiento XS. Pero ¿quién gobierna la biomasa? ¿Qué constante es muy importante para que están siempre de la mano cuando hablamos de concentración celular? ¿Qué les parece? ¿Mu? Mu, la velocidad específica de crecimiento de ese microorganismo en particular. Y como en este sistema el volumen no se mantiene constante, al aumentar el volumen también va a ir aumentando, va a ir cambiando la concentración de ese sustrato, de esa biomasa. Entonces también va a ser dependiente, les puse S, les quería poner B. Va a ser dependiente del volumen, ¿sí? Entonces, cuando el fermentador esté entre concentración, la concentración de azúcares se mantenga entre 0,1 y 0,5%, el sustrato que ingresa al fermentador va a ser automáticamente consumido por todas las células. Entonces, la variación de sustrato en ese volumen va a tender a cero, ¿sí? Entonces nos va a quedar la igualdad que Fs va a ser igual a mu por X por B sobre el rendimiento X sobre S. Quiere decir que ustedes como operador, si llegasen a aumentar el caudal de alimentación, van a poder aumentar la velocidad específica de crecimiento, van a poder aumentar la biomasa o concentración celular, y van a provocar que el metabolismo de este microorganismo sea completamente aeróbico y que efectivamente se dé la multiplicación celular intensa. Acuérdense que nosotros tenemos que comercializar este microorganismo. En muchos libros van a encontrar que este mu por X le llaman velocidad de acumulación de biomasa, ¿sí? ¿Se entiende? Esta igualdad en el cultivo en lote alimentado se llama que el sistema alcanza un estado pseudoestacionario, ¿sí? Ya van a ver la semana que viene con la doctora Rubio, que ven cultivo continuo, donde van a hablar de un estado estacionario. Conmigo, Anto. Perdón, Marister, perdón. Con la profe Marister van a ver el cultivo continuo, que es un estado, van a hablar del estado estacionario. En este caso es un estado pseudoestacionario. Este flujo o caudal de alimentación que el operador puede jugar y modificar para aumentar mu y por lo tanto aumentar X, en realidad no es algo que lo podemos hacer ilimitadamente, porque nuestro primer escollo que vamos a tener en el lote alimentado va a ser las dimensiones de nuestro fermentador, ¿sí? Al yo no estar retirando medio transformado,
está ingresando continuamente medio fresco y el volumen del reactor, las dimensiones del reactor son únicas. Entonces va a llegar un momento en donde voy a tener que desamblar todo, retirar el medio fermentado, recuperar el producto que es de mi interés y volver a iniciar el proceso. ¿Se entiende? Sí, Sí. Cri, cri. Ahora salgo de acá y vuelvo al PowerPoint. Sí. No estás compartiendo, ¿no? ¿Ahora lo ven? Ahora sí, ahora sí. Bien. Entonces, miren esta gráfica. Tenemos biomasa expresada en gramos por litro, etanol y sacarosa expresada en gramos por litro en función del tiempo. Si ustedes se fijan, en el inicio del proceso, en el tiempo cero, tienen una elevada concentración de azúcar, de sacarosa. Lo de los triangulitos es el etanol. Si ustedes se fijan, empieza a disminuir el sustrato, pero Saccharomyces fermenta. A pesar de que está en condiciones aeróbicas y de agitación, produce etanol. ¿Sí? Cuando el sustrato, que es el rectángulo, se transforma en limitante, es cuando recién se dispara el metabolismo aeróbico y la biomasa aumenta exponencialmente. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Perdón, Sí, profe. acá les podés aclarar que lo que estamos graficando de sustrato es el residual. Claro, no como el sí. real, que eso es, pues. Sí, este es Es lo que el hacen en práctico ellos, sí. Entonces, profe, al principio empieza bajo el efecto Crabtree la levadura y después cuando se convierte Claro, porque la en levadura en limitante. un inicio tiene una concentración de azúcares todavía alta, un 10% de ART es alto. Entonces esas enzimas del ciclo de Krebs están inhibidas. Entonces el destino del piruvato no es otro que es la fermentación alcohólica. Entonces va a producción de etanol. Cuando ya se han consumido, o sea, el sustrato residual es limitante, cuando ya es muy bajito, en ese momento se retira esa represión catabólica que están teniendo las enzimas del ciclo de Krebs y el piruvato sufre la descarboxilación oxidativa de acetil-CoA y efectivamente produce los 36 o 38 ATPs. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes van a ver cómo a ese metabolismo respiratorio lo vamos a ver como multiplicación celular, porque la velocidad, el microorganismo está trabajando con su, no sé si a un valor de mu máxima, pero con una buena velocidad sí, una buena velocidad de crecimiento, ¿sí? Y yo lo voy a ver expresado en gramos por litro de biomasa. Entonces es muy importante que en las primeras etapas es un cultivo en lote y en el propagador o cultivador final es lote alimentado, ¿sí? Una vez que han pasado las 15 a 20 horas en el propagador final, la levadura va a ser sometida a una etapa de maduración. ¿En qué consiste esa etapa de maduración? Solamente va a durar 30 minutos y es en el momento en que se detiene la alimentación de medio fresco, pero se continúa aireando y agitando. Entonces, en esa etapa, las levaduras empiezan a acumular trealosa en su pared celular y esa trealosa va a contribuir a la estabilidad que va a tener en el tiempo ese microorganismo, ¿sí? Va a fortalecer las paredes celulares del microorganismo. Por supuesto que en esta etapa de la maduración puede haber levaduras que estén en una etapa de gemación, entonces todas va a terminar esa gemación y las levaduras, la mayoría de ellas van a tener un tamaño uniforme.
Luego vamos, el sistema, tenemos que recuperar el producto de interés. El producto de interés en este caso es el microorganismo propiamente dicho. Entonces, todo ese medio transformado con biomasa es sometido a una centrifugación donde el número de células alcanza números de 800 a 1000 millones de células por minuto, por mililitro. Se enfría, obviamente, y va a ser sometido a diferentes lavados. ¿Por qué? En la primera centrifugación, las levaduras pueden todavía tener restos de medio que pueden tener todavía azúcares sin fermentar. Entonces, para evitar que esos azúcares deterioren y que sigan transformándose o que inclusive la contaminen algunas bacterias, lo que se hace es lavado con agua repetidas veces, que es resuspender esas células, volver a centrifugar, y eso se hace varias veces hasta que el agua del lavado salga límpida e incolora. En ese momento van a obtener una suspensión de levaduras del 12 al 15% de sustancia seca. Entonces, como les decía, en esta etapa de lavado van a eliminar restos de nutrientes que favorecen a la descomposición. Y luego esta crema de levadura fría va a ser filtrada a través de un filtro rotatorio al vacío, de tal manera de alcanzar el tipo de levadura que se conoce como al 70% de humedad, ¿sí? que es la levadura que conocemos todos a nivel que encontramos en las góndolas. Además, una vez que pasa por estos filtros rotatorios al vacío, estas levaduras son mezcladas, extrusadas, se les agrega almidón, se forman los panes de levadura que luego son empaquetados y son como se comercializan. Acá están las distintas etapas, ¿sí? Profe, una consulta. En toda esa etapa de propagación, crecimiento, en el lote, todo, ¿hay alguna medida antiséptica especial para que no se infecte el lote o corra riesgo? ¿O simplemente...? Lo vemos más adelante. Ah. Sí está, lo vemos más adelante, pero sí hay medidas para tomar, pero tengan en cuenta que acá además, bueno, la melaza obviamente es muy rica en azúcares, el pH ya está condicionando un poco a esa contaminación, porque está en un pH de 4,5, pero vamos a ver después más adelante todas las medidas que hay que tomar para evitar la contaminación, porque eso sí es muy importante. Si el industrial quiere comercializar Saccharomyces cerevisiae, no puede estar contaminada con ningún otro tipo de levadura, ¿sí? O bacteria, o sea, una pseudomonas sí. peligrosa. Exactamente, con esas mucho menos. Claro. Sí. Esta es la levadura que todos conocemos, la levadura en pan con el 70% de humedad, y obviamente tiene un tiempo de vida útil limitado, que son 2 a 3 semanas, y debe mantenerse refrigerada. Pero también se comercializa levadura seca o la levadura instantánea. La levadura seca tiene un 10% de humedad y un 90% de sólidos, tiene una vida útil de 6 meses, pero para su uso es necesario la hidratación, ¿sí? En cambio, la levadura instantánea es una levadura donde la humedad es mucho menor, es del 5%, no requiere su refrigeración, y además tampoco al ser, por eso se le llama instantánea, no debe ser rehidratada para su uso. Actualmente también se comercializa la crema de levadura, que es lo primero que obtenemos en la primera centrifugación después de los varios lavados. Esto lo utilizan mucho las panificadoras que son muy grandes a nivel industrial, compran la crema de levadura. Y por supuesto que después existe una levadura desactivada que no tiene poder de fermentación, pero
tiene la capacidad de formar glutatión, y ese glutatión tiene un efecto reductor sobre los puentes disulfuro o los residuos sulfidrilos de los aminoácidos como la cisteína y el triptofano. Eso hace que las masas sean más maleables, no tan duras, y permite como una mejor maquinabilidad, es el término, en los procesos de panificación. Y por último están los lisados de estas levaduras, que son los que usamos nosotros en el laboratorio, que son lo que llamamos extracto de levadura, donde al romperse estas células liberan todo su contenido, que son muy importantes porque además tienen un valor nutricional muy característico, porque son ricos, por ejemplo, en los complejos vitamínicos del tipo B. ¿Qué es importante que cumpla la levadura que se ha producido durante el proceso? Que tenga fuerza, es un requisito importante. Que tenga fuerza significa que tenga una buena capacidad fermentativa, una buena capacidad de formación de dióxido de carbono, si es que esa levadura va a ser utilizada, por ejemplo, en una panificación. Que sea una levadura uniforme, o sea, que tenga las características organolépticas iguales a lo largo de todas las distintas etapas de producción, o sea, que entre los distintos lotes siempre estemos hablando de una levadura que es muy suave al tacto, que es de color blanquecino, casi grisáceo, que sea pura, obviamente que sea solo Saccharomyces cerevisiae, que tenga una buena apariencia, pero que además sea resistente y tenga una elevada estabilidad. ¿Cuáles son los rendimientos durante el proceso? 1 kilo de melaza al 50%, que tiene 50% de azúcares fermentecibles, van a generar 1 kilo de levadura fresca o prensada al 70% de humedad. Acá están los cálculos de que en este kilo de melaza al 50% hay 500 gramos de azúcares. Entonces, si hablamos que 1 kilo de azúcares fermentecibles va a rendir 2 kilos de levadura al 70% de humedad. Y acá venía lo que vos preguntabas, Matías, cómo se evitan las contaminaciones durante el proceso. Tiene que haber un cierre hermético de todas las válvulas y los robinetes a lo largo, porque imagínense que son varios propagadores que uno va volcándose dentro del siguiente, ¿sí? La esterilización es con vapor, no tan solo de la melaza, sino de todas las instalaciones. Cuando se usa agua, como por ejemplo para diluir el medio de melaza del propagador final, es un agua que está clorada o tratada con ozono. El aire que se usa es estéril y se restringe el uso, la entrada de personas, y todos tienen que estar tratados con filtros, con antisépticos y demás. En una época íbamos acá, bueno, no sé si en una época, yo fui una sola vez, fuimos con los alumnos a Calza, Sí, creo que era Calza, otra etapa. ¿Cómo? Sí, conocí yo también Calza. Sí, y después no era tan sencillo ir a visitarlo por los distintos cuidados que había a nivel de la fábrica, ¿sí? Eso se ha ido, bueno, creo que en todas las industrias alimenticias en los últimos años. Sí, yo conocí la planta, la fábrica vieja, y el cambio, el salto gigante, bueno, hace Sí, 10 era años. como una fábrica sucia, entre comillas, Claro, versus lo versus que la ahora nueva. que es un quirófano. Exactamente. Entonces Así ya es medio difícil, o sea, llevarlos y demás. Sí, está como mucho más controlado, pero creo que eso es en general en todas las industrias alimenticias, han ido con el tiempo siendo mucho más cuidadosos, y además tienen todas las normas ISO que deben cumplir, entonces es como otro tipo de protocolo. es así. Así es. ¿Qué tipo de monitoreo se hacen durante todo el proceso? En realidad se hace monitoreo, se toman muestras permanentemente, y hay que ver si
estudiar no tan solo el microorganismo, sino todos sus parámetros metabólicos de ese microorganismo. Con respecto a los métodos directos, que como yo cuento el número de microorganismos, hay contadores automáticos, citometría de flujo, se hacen determinaciones de peso seco y peso húmedo, se puede medir el volumen celular. Con respecto a los métodos indirectos, que tienen que ver con dos parámetros diferentes. Los parámetros físico-químicos, que yo puedo, a través de determinar indirectamente lípidos o proteínas, puedo tener una idea de cómo está esa levadura. Pero es importante conocer los parámetros metabólicos de ese microorganismo. Cuánto oxígeno consume, cuánto dióxido de carbono produce, el potencial redox de ese microorganismo. Como acá estamos comercializando el microorganismo, yo no necesito que ese microorganismo que comercialice fisiológicamente esté perfecto, porque va a tener que cumplir una función importante, por ejemplo, en un proceso de panificación, ¿sí? ¿Y en dónde vamos a aplicar estas levaduras? Bueno, tenemos en los productos de la fermentación, que podemos utilizar, como hemos utilizado hoy en el trabajo práctico, que hemos utilizado Saccharomyces cerevisiae para la elaboración de etanol, de alcohol, en la elaboración de vinos, de licores, de cervezas, y también puede utilizarse obviamente para los productos de panaderías, como aditivos en alimentos de animales, complementos nutricionales, y lo que usamos mucho en mi microbiología, que es el extracto de levadura. Esto es con respecto a la producción de Saccharomyces cerevisiae y las particularidades de la misma, pero aplica para varios tipos de producciones de otras levaduras que capaz que no cumplen roles importantes a nivel de alimentos, sino que tienen son levaduras que son importantes para otro tipo de proceso, ¿sí? Ay, no sé, ¿había preguntas en el chat? Ah, no. Bueno, chicos, no sé qué dudas tienen, o Cristina o María Esther, si hay algo que me olvidé de decirles. Anto, lo que sí quería que le aclares a los chicos, porque dijiste que se agregaba para precipitar los coloides, albúmina y superfosfato, pero no has dicho en qué momento, o sea, cuándo se agrega la albúmina, que no es en la industria, sino que el superfosfato en realidad se agrega a la industria, porque me hiciste acordar que la vez pasada una de las chicas parece que se confundió y dijo que en la industria se agregaba albúmina. No, Sí. albúmina se agrega en el laboratorio. Sí, para Y precipitar los coloides, la cartilla les dice la albúmina y el superfosfato. A nivel industrial, superfosfato, cuando se está produciendo la clarificación. Y a nivel del laboratorio podríamos utilizar la albúmina, que obviamente es una proteína económicamente costosa, ¿sí? Y además se necesita en grandes cantidades. Hay algo que me estoy olvidando, pero no me acuerdo qué. No sé. Del tema, no sé. ¿Del No, tema? que no sé. O porque se me ha hecho muy cortito, o yo a mí me ha parecido.